Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que en realidad es una lección que tiene grande impacto. Días atrás hemos sido testigos del gran eclipse total, las señales en el cielo. También hemos sido testigos cómo un diluvio cayó sobre Estados Unidos, particularmente en este estado de Texas, y de manera directa en el lugar afectó grandemente el área de Houston, el norte de Houston, tanto al este como al oeste, pero de manera particular dio el huracán en Corpus Christi. Esto ha sido testimonio glorioso de cómo Dios, a pesar de tanta calamidad de este mundo, protege a sus hijos. Pero me dejó grande impacto que antes del huracán, antes de la tormenta tropical llamada Harvey, vi algo interesante. Y vi el arco iris de la promesa, el pacto de Dios, que nunca más volvería a cubrir la tierra con agua como lo hizo en el diluvio. Esto es muy importante porque yo he sido testigo de todo lo que ha pasado por aquí. Sin embargo, Dios ha sido bueno y aquí estamos a pesar del atraso, a pesar de tantos problemas. La lección de esta semana es los dos pactos. Esta lección promete aclararnos lo que es la historia de Agar, de Ismael y de manera particular cómo Agar representa el monte Sinaí. Además de esto, representa también el caso de Sara, de Isaac, como también el esfuerzo humano. Con el esfuerzo humano, muchos han querido, de alguna manera, ganar el favor de Dios, ganar la gracia. Sin embargo, el pacto que Dios ha hecho con todos nosotros es que tengamos confianza, que creamos en Él, que obedezcamos su promesa de perdón, salvación y de vida eterna. Esta semana vamos a estudiar los dos pactos. Hay un capítulo en el libro, creo que es Patriarcas y Profetas, que habla de la ley y los dos pactos. Así es que les recomiendo que estudie ese capítulo, porque ahora vamos a ver lo que es el pacto de Adán, cómo Adán y Eva cayeron en mantener ese pacto. Pero entonces Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, los justifica. ¿Cómo los justifica? Sacrificando un cordero, cubriendo su desnudez, y este cordero representaba a Cristo mismo. Esta semana vamos a comprender lo que significan estos dos pactos. Por lo tanto, mis hermanas y hermanos, abróchense el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Gálatas, en el capítulo número 4, el verso número 26. La Biblia dice así: pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, dándote gracias porque para siempre es tu amor y tu misericordia. Tu gracia nos alcanza hasta este tiempo con el nuevo pacto que tú has hecho con nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, que encuentre un lugar en nuestros corazones y sea de bendición para salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, Gálatas capítulo 4, versículo 26, dice así: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cómo es la Jerusalén de arriba? Es libre. ¿Y quién es ella? Es la madre de todos nosotros. La Jerusalén de arriba representa la esposa del Cordero. Ella es libre. ¿Por qué? Porque todos los que están en Cristo son nuevas criaturas, son libres. Mientras
que la iglesia terrenal, la iglesia nominal, la iglesia militante está en esclavitud aquí en esta tierra. Sin embargo, la Jerusalén, la iglesia triunfante, la iglesia invisible, es una iglesia libre porque ha sido lavada en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, es libre en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Libre, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde no está el Espíritu de Dios, no hay libertad. Por lo tanto, es muy importante entender que la iglesia triunfante, la iglesia invisible, es la iglesia que tiene libertad. No está limitada, no está prisionera de reglas, de conceptos. ¿Por qué? Porque los que están en el Espíritu no están sujetos a ninguna ley, más que a la ley del Espíritu, la ley de amor, la ley del Espíritu de gracia. Los cristianos que rechazan la autoridad del Antiguo Testamento a menudo consideran que la entrega de la ley en el Sinaí es inconsistente con el Evangelio. ¿Por qué? Porque esta ley es una ley que pone reglas, que pone mandamientos. Y la ley que Dios pone en nuestros corazones, lo que es la ley moral, que es la misma ley que fue escrita en piedra, nos da libertad. Por lo tanto, ellos dicen que es inconsistente. Ellos alegan que el pacto dado en el Sinaí representa una era de la era cristiana, una dispensación. Además de esto, ellos consideran que la historia de la humanidad en la que la salvación se basaba solo en la obediencia, pero que el pueblo realmente fracasó. ¿Por qué? Porque prometió obedecer y no obedeció. Ahora, por lo tanto, lo que aquí nos está diciendo es que ellos dice que Dios puso un rigor, un nuevo pacto, y que este nuevo pacto entonces da libertad a no cumplir o guardar estos mandamientos. Por lo tanto, esta es una incomprensión, una comprensión equivocada de este pacto. Por lo tanto, ellos alegan que la ley es pasada, el Antiguo Testamento, y que hoy estamos bajo la gracia. Pero entonces, ¿cuál es la verdad con relación a esto? Bueno, el judaísmo, que es la religión cristiana realmente, de donde tiene el origen la religión cristiana, ellos estaban basados en ritos, en ceremonias, en reglas, en mandamientos. Pero aquí dice claramente que la salvación nunca fue por la obediencia a la ley. En realidad, el judaísmo, aunque tenía el legalismo que aplicaba que la ley, había que cumplir la ley, en realidad era un pacto, era una religión, se puede decir, de gracia. Esto es lo que Pablo estaba combatiendo ahí en Galicia. Era una perversión del evangelio, tratar de hacer que los hermanos cumplieran, hicieran y se sometieran a ciertas reglas ceremoniales, incluyendo la circuncisión. Aquí dice claramente, los dos pactos no son una cuestión de tiempo, sino que reflejan las actitudes humanas. Por ejemplo, Dios le dio el pacto Dios hizo un pacto con Adán y Eva. Adán y Eva fallaron, pecaron. Entonces Dios vino, sacrificó un cordero y con la piel de ese cordero quitó su pecado, cubrió su pecado. Por lo tanto, se estableció el pacto del sacrificio del cordero. Dios pedía un corderito, un sacrificio. Y Abel, dice la Biblia, ofreció mejor sacrificio. Él obedeció, confió en Dios y le ofreció a Dios lo que Dios pedía. Por el otro lado, Caín se esforzó, cultivó la tierra, trajo las mejores verduras a Dios. Sí, trajo las verduras. Él era vegetariano, Caín era vegetariano y le trajo a Dios verduras y un montón de legumbres. Y Dios dijo, eso no es lo que yo pedí. Tú no estás entendiendo el pacto que hice con ustedes. Por lo tanto, aquí dice, los dos pactos son una cuestión de tiempo. No es una cuestión de tiempo, sino de una referencia a las actitudes humanas. Tanto Caín y Abel. Como Caín, dice, erróneamente dependía de su propia obediencia, o como Abel, que dependiendo completamente de la gracia de Dios, ofreció este sacrificio. Esta semana vamos a comprender temas muy interesantes. ¿Cuáles fueron los fundamentos de estos pactos? ¿Por qué estos pactos? Además de esto, vamos a ver cómo fue el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dado a Abraham? ¿Cuál era la parte de Abraham y cuál era la parte de Dios? También vamos a comprender qué significa Abraham, Sara y Agar.
cuáles son estos simbolismos, qué representan. Seguidamente vamos a descubrir por qué Agar representa el monte Sinaí. Y para finalizar, vamos a disfrutar lo que es el tema de Ismael, Isaac y también estos dos, Ismael e Isaac, en el tiempo de hoy. ¿Qué representan? Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué significa los fundamentos del pacto. ¿Qué dice la lección acerca de este tema? Descubrámoslo estudiando esta lección.